Bueno, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a una nueva sesión del tercer piso. Los que por primera vez vengan se tienen que tragar el rollo que digo al principio, pero que es cortito, no se preocupen. El tercer piso es el nombre del proyecto que creé y coordino y remato el corno y barro el suelo aquí para la librería Proteo. Quienes no sepan cuál es la librería Proteo, como nuestro querido amigo Gómez Buffy, que algo le sonará, pero ya si se lo lleva, la librería Proteo es sencillamente la librería más longeva de Málaga, con 53 años de existencia. Dentro de un par de días se cumplirán, dentro de 3 días exactamente, los 2 años desde que ardió y estuvo a punto. ¿Qué está pasando? Que se roza el cable. Me roza el cable. Ah, vale. Se te roza todo. Que era... Me roza el cable pargo que me roza. Hay que ver. Es que cumplo 60 años y estoy con el muermo. Ya soy un señor mayor, ¿saben ustedes? Bueno, le estaba diciendo que la librería Proteo es la más longeva, la más premiada de Málaga, una de las más premiadas de España, con varios premios nacionales, por su labor a lo largo de 53 años. Y con este proyecto del tercer piso, que ni más ni menos es el lugar donde estamos, en la tercera planta de Proteo, pero que hemos creado a partir de este espacio y en otros espacios de la librería la idea de hacer una serie de actividades relacionadas con el libro y con la lectura, como no podía ser de otra manera, y haciendo que pasen cosas. Como ya han visto aquí hoy con esta introducción de Manuel Ballena, líder del proyecto Ballena Gurumbé. Por cierto, aprovecho para decir, porque esto que los artistas no lo dicen porque no está bonito, pero yo que ya soy hombre orquesta, oiga, que aquí se vende. No sé, ¿a cuánto salen los discos? 10 euros y hoy oferta especial 2,20 euros. 2,20 euros, esto es una cosa que no se ha visto nunca. 2,20 euros, tienen ustedes que ayudar a estas criaturas porque han venido con sus propios medios en furgoneta desde Sevilla y se vuelven a Sevilla antes de que podamos celebrar incluso. Bueno, algunas cervecitas nos tomaremos. Manuel Ballena es músico, musicólogo, divulgador, uno de los principales divulgadores y educadores musicales, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el mundo de la música africana y la percusión africana, con una colección de instrumentos fabulosa. Y se dedica a hacer talleres, conciertos a través de su formación Ballena Gurumbé o él directamente, y amigo desde hace ya muchos años de nuestro principal invitado hoy, la persona que ha traído aquí toda esta negritud en forma de libro que se llama Jesús Cosano. Quienes no conozcan a Jesús Cosano no saben lo que se pierden. Primero, por la calidad humana de Jesús Cosano, y segundo, por algo muy importante. Ahora que estamos en una época donde la gente o es artista o es gestor cultural, ¿se acuerdan cuando era aquello de soy diseñador gráfico? Eso no vale nada. Eso ya lo hace la inteligencia artificial. Todo lo va a hacer la inteligencia artificial, pero bueno, mientras tanto, cuando gestor cultural no se llamaba gestor cultural, que es una palabra feísima, dicho sea de paso, ¿verdad? Muy fea. Es una persona que se interesaba por la cultura. Jesús, a nivel tanto personal como desde las administraciones, en este caso la Diputación de Sevilla, fundamentalmente, en la cabeza de la extinta, tristemente extinta Fundación Luis Cernuda, que él dirigió durante varios años,
es el responsable, es la persona que está detrás de algunos de los proyectos más importantes que se han hecho no solo en Andalucía, sino en toda España. Y además proyectos que no solo servían para vertebrar, sino proyectos que creaban una cosa importante que tiene que ver con los vínculos, porque si somos algo en este mundo es gracias a estas cosas que decimos, la cultura que llevamos encima. Bueno, la cultura se hace a través de las relaciones y eso es algo que Jesús sabe perfectamente. Jesús fue el responsable. No me voy a saber el currículum porque a todo el mundo digo, mándame un currículum un poco resumido. En la web está un currículum resumido de Jesús Cosano, que ya no había manera de resumirlo más. Bueno, el zumo de Jesús Cosano es como un morcón de 7 kilos. Y eso que no le gusta darse el pisto, pero estaba allí. Ya jubilado desde hace unos cuantos años de su labor como técnico superior de las administraciones andaluzas. Bueno, cosas que ha hecho Jesús. Los famosos encuentros de son y flamenco. Jesús. Todo esto de las relaciones aquellas primeras, donde empezamos a hacerse, se empieza a relacionar la música cubana con algunos rockeros, por ejemplo Santiago Auserón. Jesús era el hombre. Jesús is the man, que estaba detrás de todas las cosas. El Teatro de la Maestranza también es un proyecto donde está Jesús, los festivales de Itálica, un proyecto donde está Jesús, todos los proyectos que tengan algo de interés, estaba Jesús detrás. Como decía, desde hace una serie de años, cuando ya se libera de los horarios administrativos, decide poner toda su energía, como si fuera un aprendiz, en publicar una serie de libros. Esta serie de libros, que es la colección Los Invisibles, que hoy vamos a presentar aquí su 7º número, ¿no? ¿El sexto? Séptimo. El arroz negro que tú no ves, pero vamos a presentar también por extensión el resto para que ustedes conozcan. Ahí lo han traído, Jesús se lleva también, como hacían los antiguos titiriteros. Todos somos antiguos titiriteros. Esto no ha variado mucho. No tenemos más representantes que nosotros mismos. Jesús se ha traído sus libros, ahí los tienen. Después él los firma, los pueden comprar allí en el ¿cómo se llama? El stand de la librería. Sí, ¿cómo se llama eso? El stand, el stand se llama. En el mostrador. Mostrador en español. ¿Tú ves que me estoy haciendo mayor? He cumplido los 60 años ya. O políglota. Se me olvidan los... Es verdad. Ahí ha estado bien Ballena. Bueno, ¿qué es lo que cuenta Jesús en la colección Los Invisibles? Y yo ya empiezo a preguntarle que él hable. Lo que cuenta Jesús en la colección Los Invisibles es a través de investigaciones históricas, es sacar a la luz toda la presencia importantísima, tanto desde el punto de vista cultural y la influencia, como también desde el punto de vista del impacto histórico y de todo aquello que la sociedad blanca, española en este caso, pero de muchos lugares de Europa, han querido tapar la relación que existe entre el mundo africano y el mundo occidental, en este caso Andalucía. La presencia de lo negro en nuestra cultura y el silencio absolutamente vergonzante que ha existido a lo largo de la historia sobre esa presencia, porque esa presencia ponía en muy mal lugar a una sociedad que fue en su momento imperialista, que fue esclavista, que fue colonizadora y que después, por este arte de vivir lo que, miran para otro lugar y aquí no ha pasado nada. No, señores, en Andalucía hubo muchísimos esclavistas. De hecho, vamos a hablar de uno de ellos que era malagueño, lo digo para que no solo saquemos pecho de los paisanos que hacen cosas bien, también tenemos paisanos de los que hay que avergonzarse un poco, sobre todo porque la historia no los ocupe, ¿no? Pedro, ¿cómo se llamaba? Pedro Blanco. Pedro Blanco, que de Sánchez, blanco tenía poco. Sánchez era un cabrón con pinta y fue el mayor negrero esclavista hasta mediados del siglo XIX, bien entrado. Finales del siglo XIX. Y verán ustedes, todas estas cosas las cuenta aquí en este libro, donde en este último, básicamente, el arroz negro que tú no ves, que ha ido desarrollando a lo largo del resto de los libros, digamos, elementos temáticos que tienen que ver con la música, que tienen que ver con el baile, que tienen que ver con el habla, que tienen que ver con la presencia en las tradiciones, incluso en las cofradías, que tienen que ver con cosas que creemos que hemos creado nosotros
y que forman parte de nuestro folclore blanco impoluto. No, señores, estaban los negros ahí detrás. En el momento en que uno rasca, aparece un negro. Eso es la puñetera realidad. Y en este último, el arroz negro que tú no ves, una de las cosas que habla es también de cómo los negros, las negras en este caso, esclavizadas y con aquellas marañas de pelo impresionantes, traían su arroz de la costa del arroz africana, que ya nos explicará dónde está. Y ese arroz se fue introduciendo y se convirtió en el arroz. Pues probablemente la paella que nosotros tenemos ahora no sea ni más ni menos que una evolución, pobres valencianos, de los arroces que hacían ellos. Es decir, que no podemos sacar pecho prácticamente de nada. O sí, porque al fin y al cabo las culturas tienen mucho que ver con la hibridación y con el mestizaje. Pero desde luego sacar de la ecuación a su origen, a lo que le ha dado sentido, básicamente es una barbarie histórica. Y Jesús, como está por la verdad y está por la divulgación, lo que ha hecho aquí es investigaciones propias, investigaciones que ya existían, recopilar a base de historia, con unos libros magníficamente entretenidos que, encima de todo, como Jesús le da a todos los palos, están diseñados y dibujados por él. Porque Jesús hace también exposiciones que tienen que ver con esto de la negritud. Yo lo primero que le quería preguntar a Jesús, antes que nada, es de dónde le viene a él lo negro, que no sé si es que un día se hizo un ADN y que dijo, Costano viene no, tú eres de Córdoba. La provincia de Córdoba, sí. ¿Y hasta dónde has rastreado tu...? Un pueblecito que se llama Puente Genil. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, Manolo, muchísimas gracias por tu entrañable amistad y ayuda y cariño en todo este proceso de común, además, del que llevamos para adelante, ese poquito a poco ir descubriendo la historia silenciada, como la llamamos desde el principio, ¿no? A mí me viene porque yo era un mal estudiante, fíjate tú. Yo tenía 14 años y era tan mal estudiante que mi padre me dice, niño, ¿tú no quieres estudiar? Pues te voy a mandar a un pueblo a que trabajes, a que te enteres de lo que es el trabajo y lo que es la... Más que mal estudiante era rebelde, pero me gustaba mucho leer. Entonces fui a un pueblo en la provincia de Huelva, que se llama Villanueva de los Castillejos, un pueblecito que está casi en la frontera con Portugal, y en ese pueblo se estaba construyendo... No importa que cierre la ventana hasta que cuando os estéis ahogando me lo decís, que a mí me está poniendo negro. En ese pueblo entonces se estaba construyendo un canal enorme que llevaba agua desde el Guadiana hasta la zona industrial de Huelva. En ese pueblo entonces, estamos hablando de los inicios de los años 70, las grandes empresas de España que hacían esas obras hidráulicas grandes, enormes, pues llevaban a sus técnicos y al pie de obra para que allí vivieran con sus familias los 4, 5, 6, 7 años que duraba esa obra. Entonces, en ese pueblo, el hombre que a mí me enseñó una profesión que era ayudante de topógrafo, era el padre de Santiago Buserón. Allí tuve yo la suerte, con 14 años, de conocer a Santiago Buserón. Tuvimos la suerte también de, más o menos somos de la misma quinta, yo soy un poquito más mayor que él, pero tuvimos la suerte de empezar a hacernos chavalotes con conocimientos y eso. Tuve la suerte de dos cosas. Que me gustaba leer por un lado, aunque no me gustaba la historia de la disciplina académica de entonces, y por otro lado que Santiago y su padre sobre todo acumulaba una colección de discos, porque su padre trabajó antes en la base de Zaragoza, sí, y acumulaba una colección de discos de música negra de Estados Unidos, blues, jazz, etcétera, tremenda, impresionante, de música negra y del resto de la música que se estaban escuchando en Europa, pero no en España. En España había una dictadura que todo el mundo hemos sufrido en esa época, ¿no? Entonces aquello nos hizo a nosotros, eso por un lado, y por otro lado, en mi familia había un cura, un obrero, que el episcopado sevillano lo expulsa y lo manda a América. Entonces, porque estaba en los primeros movimientos obreros que había, tócame lo que quiera, que había entonces en España, y la forma de solucionar los problemas era los enviaban a las comunidades que tenían en América. Este hombre nos nutría, a mi familia sobre todo, porque yo era un niñato, nutría de las primeras publicaciones que se hacían en la Casa de América en Cuba, cuando los posteriores inicios de la Revolución Cubana, el 60, 70, pues la Casa de América empezó a publicar muchas cosas. Allí, no sé por qué, pero me gustaba mucho la poesía de Nicolás Guillén, Songo Cosongo. Allí leíamos a Leopoldo Azuela Senghor, que después fue presidente de Senegal.
Aimé Césaire, en fin, a muchas cosas que teníamos una suerte tremenda de tener cercana en ese inicio de salir de la infancia y empezar un poco con la primera juventud y con esos nutrientes. Yo creo que ahí empezó la historia. Pero donde se desarrolló más fue por la afición al flamenco. Cuando en esos años el fandango entraba mucho en todas las fiestas y en aquella parte de la Sierra de Huelva, yo, como ya digo, que no me gustaba estudiar, pero sí me gustaba leer, me preguntaba cómo era posible que encima de la mesa donde todos teorizaban, todos los grandes cabezas que han teorizado sobre de dónde viene el flamenco, esa historia que de pronto aparece a mediados del siglo XIX y que nadie ponía en pie cómo había nacido eso, de dónde unos teorizaban que si era de la India, otros que si era el pueblo judío, sefardí, otros que el gitano, otros que... Pero sorprendentemente nadie, o casi nadie, porque algunos sí lo hicieron, ponían encima de esa gran mesa donde se teorizaba sobre todo esto, que durante muchos siglos negras y negros, mulatas y mulatos, aquí en España no paraban de malvivir, pero también de cantar y de bailar. Y no lo digo yo, lo dice Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, los grandes escritores del siglo de oro, donde hay multitud de obras donde aparecen esos personajes, moriscos y gitanos también, pero con muchísima diferencia, negras y negros, mulatas y mulatos, especialmente los que protagonizaban todas esas historias. Y me preguntaba cómo era posible que todas esas grandes cabezas que han teorizado sobre esa historia no hubieran visto al pueblo negro, no hubieran visto esa presencia donde durante más de 300 años no paraban de eso, de bailar y de cantar, y las grandes danzas que se hacían en España, el guineo, la chacona, el zarambeque, el zumbé, el zambapalo, etcétera, eran danza de negro. Así empezó mi historia con esta y empecé a lo que es, como hacen los niños de pequeños en los pueblos blancos de aquí de Andalucía, a quitarle la cal de la pared, a descascarillarla, y ahí empezar a salir unos frescos que había debajo. Efectivamente, claro. A buscar y a investigar, y poquito a poco, en un proceso lentísimo, durante mucho tiempo, que es el que me ha permitido, después de más de 40 años, atreverme a escribir, que empecé en el año 2017. Porque antes tú habías tenido prurito escribiente. Pues... No, ninguno. Además, siempre, yo que te conozco, siempre has actuado con mucha modestia con respecto a lo que tú ofreces. Claro. Bueno, claro. Está tan claro que No, aquí en esta librería uno conoce a gente que acaba de hacer un soneto malamente rimado y ya se creen que son Góngora Quevedo. Claro. Así que bueno, pues la modestia no es un bien que abunde. Que abunde. No. Vale. Bueno, en mi caso fue así. Entonces, y fue así además porque una amiga cuando me dice, Jesús, ¿tú me puedes hacer? Pues yo escribí, no he escrito, pero sí, en mi trabajo y mis proyectos sí he hecho. Las ideas las escribía y pero sí, claro. Una cosa es eso y otra cosa es ponerte a escribir un libro, ¿no? El caso es que una amiga mía me dice, ¿te puedes hacer un guión para hacer unas visitas por la Sevilla Negra? Entonces le escribí un recorrido y se emocionó y dice, Jesús, ¿tú por qué no escribes? Digo, hostia, yo es que no he escrito en mi vida, yo no, esas cosas no... Total, me dice, escribe, me picó un poquito, sí. Me puse a escribirlo y le enseñé lo que fue el primer borrador igual que te enseñé a ti a leer, por lo mismo, el primer borrador el primer relato del primer libro, Hechos y cosas de los negros de Sevilla. Entonces esta mujer empezó a llorar, se emocionó y digo, hostia, pues empecé a creerme un poquito, total. Tú con lo galante que eres, porque ella no llorara, sigues escribiendo. Pero no, sí, el caso es que efectivamente aquello me picó un poquito y ya, hombre, yo lo que tengo es mucha documentación, muchísima documentación de documentos, pero también de imágenes, una multitud, ¿no? Y lo acumulando durante todo ese tiempo. Entonces, para mí esa parte del trabajo, que es un trabajo de búsqueda de documentación, ya lo tenía hecho. Después, ponerte a escribir ya es otra cosa, y eso fue lo que poquito a poco me hizo a mí mismo creerme que yo podía hacer eso con cierta dignidad y cierto rigor. Hay una cuestión, porque evidentemente eso estaba ahí y no se le veía, que supongo que es como el efecto embarazo, que es cuando te embarazas por primera vez
miras alrededor y te parece que todo el mundo se ha embarazado al mismo tiempo, simplemente estaba ciego a ese fenómeno. Tú que ya estás... Sí, es que te das después aquí con la camisa. Cuando tú ya empiezas a buscar, evidentemente, una de las cosas que descubres es que estaban por todas partes. Es decir, que tampoco estaban tan enterrados, sino que era algo absolutamente evidente. Efectivamente, yo me he nutrido principalmente de lo que ya está escrito, de lo que ya han hecho otras personas, de lo que ya de grandes tesis doctorales, de grandes trabajos, de grandes investigadores que han hecho sus publicaciones, pero por alguna cosa que desconozco o no quiero... Bueno, tú lo conoces. Ahora yo sé que tú eres también muy amable y que no te gusta molestar a nadie. Pero, ¿qué razones crees? Porque evidentemente detrás de esto, en el momento en que vemos, por ejemplo, un personaje tan influyente como este que hemos hablado antes, el Pedro Blanco, que cuando leemos la historia completamente, te das cuenta que es un señor que llegó a montar un lobby, o sea, directamente un pirata, un absoluto pirata, un ladrón, aparte de negrero, aparte que montó un lobby para intentar, que logra casi derrocar, o derroca un gobierno espartero. Espartero, efectivamente. Y que encima quiere hacer creer que toda la población está en contra de la abolición de la esclavitud, que ya era una cosa que ya venía una serie de años. Estamos hablando a final del siglo XIX. Exactamente. Y sin embargo, ese personaje que fue tan influyente, ya después a nosotros no aparece nada. Es decir, hemos ido quitando cadáveres, barbaridades. Hay una parte, yo supongo que en toda esta historia, desde la llegada de los primeros esclavos negros, que no sé, por ejemplo, en España, España cómo funciona a ese nivel. Porque realmente la mayor parte, digamos, de la dominación española en los tiempos del famoso imperio tiene que ver con indígenas sudamericanos. Pero antes, Héctor, en el 1350 aproximadamente, 40, principios del 400, se empezaba a hacer una cosa. Ya la entrada de población negra a la península ibérica a través del Estrecho y del Mediterráneo ya existía. Claro. Con otros puntos de entrada, podríamos decir, dentro de África. ¿Entrada siempre desde el punto de vista esclavista? No, ha habido... Desde el punto de vista esclavista principalmente, o sobre todo, ¿vale? También de tráfico de otras cosas, o de compra y venta de sal, oro, etcétera. Todo eso a través del Estrecho. Pero cuando se aprende a navegar, es decir, el inicio del gran proceso del tráfico de seres humanos de la época moderna empieza cuando se aprende navegando, costear la costa atlántica africana y bajar el cabo de Bojador, al sur de Marruecos. Sí. Bajar y continuar y volver. Esas técnicas de navegación no se conocían. Eso fue un proceso lento que fue ocurriendo, ya te digo, a mediados de 1440, 50 aproximadamente. Es cuando esa iniciativa ¿y quiénes eran los que lo hacían? Principalmente portugueses y españoles, y de las costas andaluzas, es decir, el puerto de Palos, el puerto de Moguer, el puerto de Santa María, Ayamonte, Tavira, Lagos, Portimao, Lisboa, eran los primeros contactos, las primeras llegadas de población negra, en grandes cantidades por el Atlántico. Esa historia, a poco que pasan los años, se va extendiendo con una intensidad tremenda y va iniciándose mucho antes de que Colón llegue a América, la penetración en grandes cantidades en la península ibérica, sobre todo después en el resto de Europa, de población negra. Y lo de siempre. España siempre ha negado esa parte de la historia. Es una grandísima mentira. Fue una de sus inicios. Los grandes protagonistas fueron Portugal y España. Los dos, cuando no estaban separados y cuando eran imperios conjuntos, ¿vale? Con los Austrias, con Felipe II y el resto. Y muy posteriormente, otros países europeos, pero muy posteriormente. Okay. Holanda, Inglaterra, Francia, Dinamarca, etcétera. Oye, y hay una cosa, a la vez que se produce ese proceso de esclavización, después hay sociedades, digamos, más permeables al mestizaje.
yo estaba leyendo uno de estos que algo que no se sabía mucho es que dentro de la familia Borbones había varios negros. Claro. Esto, Claro. Claro. Pero ni con negro le ayudaba a ponerse un poco Claro. a mejorar la estirpe. Aparte de eso eran grandísimos negreros también. Claro. Eran de los principales traficantes de esclavos en algunas épocas. Carlos III, cuando llega en el 1760 a la península ibérica, viene de Nápoles a tomar posesión de su trono. Viene con algo que se llama la Casa de los Esclavos. Esclavos que tienen su apellido, tienen uno de ellos es Genaro, ahora te cuento la historia, Genaro Carlos de Borbón, otro era, no me acuerdo del nombre, pero otro era otro de Borbón, muy importantísimo, sus cuadros están en el Museo del Prado, algunos de ellos, muy importantes, negros esclavos, otro era un grandísimo arquitecto, hizo el Museo de la Porcelana del Retiro, entre otros edificios emblemáticos de la historia de este país, negros y esclavos de Carlos III, y todos terminaron fatal aquí en la historia en España, especialmente porque eran negros. Claro. Y porque eran esclavos, a pesar de ser un esclavo, podríamos decir, de una élite. ¿Vale? Uno de ellos, Genaro Carlos de Borbón, era el encargado, era un hombre que sabía mucho de las caballerizas reales. Sabíamos de toda la historia de los caballos, de los atrezos, de las cosas que tenían que poner. Este hombre se casa con una mujer blanca de la corte, como hacíamos habitualmente todo, y como cuento en el libro que ocurría en la corte de Lisboa también, de Portugal. Y esta mujer blanca, cuando se muere Genaro, le dice al rey que por favor le ayude, tienen un hijo, a la formación de su hijo, que necesitaba dinero y le ayuda. Y le contesta el duque de Losada, el sommelier de corps de Carlos III, le contesta: qué pena que su hijo haya nacido mulato. No se le puede dar educación y se le puede dar por el color. Ya entonces, esa élite de la sociedad española, esa monarquía y toda la élite, ya entonces estaba el racismo ahí, potente, era el color, muchacho. Por ese color, si hubiera nacido blanco, aunque su padre era negro, adelante. De todas maneras, por ejemplo, en Andalucía, donde el mestizaje forma parte de la esencia directamente, ya sea con judíos, ya sea con árabes de distintas procedencias del norte de África, algunos negros, los que vinieron aquí eran de raza absolutamente negra, o con gitanos, eso ha sucedido siempre. ¿Tú crees que, por ejemplo, si nos hiciéramos ahora mismo andaluces de 2 o 3 generaciones, el ADN saldría una cantidad de negros? No se salva ninguno. No se salva ninguno, ¿no? Bueno, hay sangre negra siempre, ahí está en toda la sociedad. Es el mismo muchacho de la más extrema derecha que hay aquí, ese hombre que tiene mucho pecho y mucha... Sí. Si se hace lo del ADN, le va a salir sangre a... Claro. Bueno, él ya se lo han dicho al oído, ¿no? Lo está asimilando, ¿no? Directamente. Es así, y además, y además lo han hecho en algunos casos para ver un poco la historia, y efectivamente hay una importante presencia de sangre negra en la inmensa mayoría de la sociedad española. Seguramente por el roce más inmediato en la parte sur, pero ojo, en el norte también. Yo debo tener poca, ¿eh? Sobre todo... ¿Qué familia tenía más triste? Sobre todo porque cuando Sevilla se hace la ciudad más importante del mundo, los grandes negreros, entre otras cosas, la gente los llama de otra manera, yo prefiero llamarlos negreros porque no se le ha dicho casi nunca, pero es necesario que también sepa en la sociedad que aparte de ser grandes mercaderes y no sé qué, pues eran grandes traficantes de seres humanos y que se enriquecieron en su inmensa mayoría gracias al tráfico de esclavos. Bien, de Castilla, de Burgos, así, vizcaíno, no te digo nada, gallego, catalanes, italianos, genoveses, florentinos, alemanes, muchos. Y lo que nos dice, porque eso es un trabajo poco a poco, pero por ejemplo, tú te vas a Sevilla
Y la calle Génova, que hoy es la Avenida de la Constitución, seguramente la calle más importante antiguamente era la calle Génova de los genoveses. Paralela a ella estaba la calle de los vizcaínos. Gente muy potente, donde tenían sus grandes almacenes en el centro de Sevilla, donde iban ovulando lo que iban transportando o llevando, trayendo. ¿Qué quiero decir? Que la presencia de población de otros lugares hace que toda esta historia esté multiplicada en toda la sociedad española. Hay dos cosas importantes, muchas más, que en este libro destacan. Uno es lo que tiene que ver con esta esencia de la cultura. Hablamos de la esencia de la cultura, tiene que ver con el habla, el cante, las narraciones. Hablas aquí de cómo ciertas narraciones que son cantadas se descubren en países absolutamente alejados, con 100 y pico, 200 años después, de gente que mantenía más o menos la misma historia en las canciones, y en la base de la cultura, que tiene que ver con la comida, que está, y la comida tiene que ver también con el cante, con las celebraciones, etcétera, etcétera. El arroz, ni más ni menos. El arroz que creíamos que lo habían traído los chinos, probablemente aquí no lo han traído los chinos, o sea, lo han traído los negros. Yo dejo la pregunta y la interrogación. Tú siempre dejas las preguntitas ahí como... Y la interrogación. Pero lo que sí es verdad es que este libro lo que sí trae a toda Europa, especialmente Europa, porque en América sí hay estudiosos, entre comillas, que empiezan a hablar de esta historia, pero en Europa es la primera vez donde se cuenta algo que se desconocía, que es que el arroz, la variante africana del arroz, Oryza glabérrima, que es su nombre, es tan antigua en su cultivo y se conocen los conocimientos para cultivar el arroz. No es fácil de cultivar en muchos lugares, pero se conocían las técnicas para cultivarlo ya siglos antes del siglo I, casi con tanta antigüedad como el arroz asiático. ¿Qué significa? Significa varias cosas y son las preguntas que yo hago en este libro. Porque ese arroz, esa variante de arroz, Oryza glabérrima, empieza a llegar a partir del 1400, en los años esos donde ya se empieza a navegar por el Atlántico, empieza a llegar a Europa, y de Europa a América, cuando se entra en América, ¿vale? Posteriormente. Pero en Europa ya empieza a llegar. ¿Y dónde llega? Llega a Lisboa y a España. Lo que sí está claro es que hay documentos del cultivo del arroz, esa variante de arroz, Oryza glabérrima, en Portugal. Lo que sí está claro es que la población que sabía de ese cultivo es una de las primeras que llegan como esclavos a muchos lugares, especialmente a Valencia. A Valencia, los reyes católicos permitían a 3 personajes florentinos, íntimos amigos de ellos, y negreros, a que traficaran con seres humanos en la península ibérica. Ya entonces, estamos hablando antes de que Colón llegue a América. Estaban Barsi en Valencia, otro en Lisboa y otro en Sevilla. Esos 3 personajes en menos de 5 años llevaron a muchos lugares de España, por mar y por tierra, pasando por aquí, por la costa malagueña, y dejando también mercancía humana aquí. En menos de 5 años llevaron más de 2000 esclavos africanos al puerto de Valencia, que era entonces el principal puerto del Mediterráneo. ¿Qué significa eso? Significa que muchas de las personas que cultivaban ese arroz ya estaban en Valencia. No tenemos, porque la historia del arroz en España es parece que se sabe mucho, pero no se sabe nada. Queda ahí en una entelequia, porque se sabe que en el siglo IX, un árabe que vivía en Sevilla, en el Aljarafe sevillano, hace un libro maravilloso sobre muchos de los alimentos que se consumían, y entre ellos habla del arroz. Y habla de que se cultivaba en una parte donde hoy se cultiva el arroz en Sevilla en grandes cantidades, la Isla Mayor, ¿vale? Camino del Coto de Doña Ana y camino de Sanlúcar de Barrameda. Bien, pero después de eso se desconoce. El arroz no forma parte
de los alimentos que come la población, cuando tú ves documentos de unos y de otros. Sin embargo, son ellas, porque normalmente no solo eran las que sabían cultivarlo, las que sabían prepararlo, las que sabían hacer de comer, es decir, que traen todo el proceso del cultivo y la explotación del arroz. Exactamente, y eso lo descubrieron rápidamente, o no tan rápidamente, los esclavistas, sobre todo norteamericanos. Y lo que cuento en el libro es cómo la costa atlántica de Norteamérica, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y hasta llegar a la Florida, toda esa costa era una costa similar, a donde se cultivaba el arroz en la costa africana y donde estas personas llegaron como esclavos, las personas que sabían cultivar el arroz allí. Allí ese arroz que iba en los barcos como alimento, en los barcos negreros como alimento de la misma tripulación y de los mismos esclavos que llevaban en su bodega, ese arroz, y lo llevaban, y aquí pongo una de las imágenes que yo creo que son las más evidentes, lo llevaban no procesado, sino que lo procesaban en el barco. Allí mismo llevaban la semilla, es decir, la semilla iba ya en los barcos. ¿Qué significa eso? Significa que esa semilla pudo llegar a América, y de hecho llegó a América y a los puertos europeos donde llegaban esos barcos negreros. Y digo que lo pongo porque se ven en uno de las imágenes más potentes que hay de toda esta historia, un barco negrero danés que se hunde, pero bueno, hacen un pintor anónimo, hace un dibujo de ese barco cuando está llegando al puerto danés, y se ve en la cubierta del barco cómo hay mujeres que están pilando, que están descascarillando el arroz en una piedra, como lo que vemos habitualmente que se hace en muchos lugares de África y América también, ¿no? ¿Qué significa? Significa que esa semilla iba en los barcos, y significa que esa semilla se introdujo en Europa y en América, y que el protagonismo de la mujer, aparte de saber, de la mujer africana, aparte de ser la principal conocedora de todas esas técnicas y la que lo hacía, sembrando, preparando el terreno, etcétera, también ella misma, o algunas mujeres, lo llevaban escondido entre sus cabellos. Hay este texto que tiene al final, antes de escapar, las esclavas roban granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles y semillas de calabaza. Sus enormes cabelleras hacen de granero. Cuando llegan a los refugios abiertos en la jungla, las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan así la tierra libre. Esto es una cita de Eduardo Galeano, el famosísimo escritor uruguayo. Ahí hay algo que yo veo que tú estabas hablando aquí y que está presente en todos tus libros. Ya no solo hay una reivindicación de la negritud, una salida del armario absoluto en la historia, enfrentarse realmente con la historia que sucedió, hacerse preguntas, sino que incluso dentro de, digamos, de una raza, de una etnia, de una población que estaba sometida en aquel momento, tú haces también un distingo. Y las mujeres son lo más importante. Aparecen constantemente. Como las principales protagonistas. Aquí tú abres el libro, cuando cuentas la historia de Massa Pali y las africanas que introdujeron el arroz y las técnicas de cultivarlo en Europa y América. Efectivamente, ese es un nombre además real. Massa Pali, mamá Sapali, el Sapali, era el nombre de una esclava de Surinam, en el norte de la frontera con Brasil, que escapa, se hace cimarrona, llega a las profundidades de la selva, y allí esos granos de arroz ella los siembra. Hoy ha llegado esa historia, ha llegado hasta la actualidad. Hoy una de las marcas de arroz de esa sociedad se llamaba la esclava, Sapali, arroz Sapali. Una de las informaciones de los documentos recientes lindos que se descubren gracias a que, a diferencia de España y de España especialmente, países como Holanda en este caso, han hecho una exposición pública de toda esa etapa histórica que, aunque les avergüence, forma parte de la historia de su país.
España todavía no lo ha hecho. Hay una cosa, porque esto cuando no hemos hablado antes, de a ver qué estructura, decir, bueno, pues vamos siguiendo. Y tú dijiste, cuando hable de la venta a la negra, eso se me ha quedado. Que toque aquí de nuevo. Bueno, no hemos hablado de la venta a la negra, pero tú sacas el tema así como si no... Sí, bueno, en la venta de la negra, que es el cuarto libro, este libro que está aquí, no, espérate, este libro que está aquí, que es un libro disco, es un librisco, es una... vuelco una historia que ocurre en la venta de la negra. La venta de la negra es un sitio real, auténtico, que existió en la historia de la sociedad andaluza, muy cerca de Sevilla, cerca de un pueblecito que se llama Elves, cerca de Coria del Río, en el río, camino de Sanlúcar de Barrameda, donde la venta de la negra era uno de los cargaderos, había muchos a lo largo del trayecto desde Sanlúcar hasta Sevilla, donde los barcos que entraban o salían cargaban o descargaban dependiendo de las mareas y de lo que llevaran, entre ellos esclavos. En ese lugar, uno que está, ya digo, cerca de un pueblo que se llama la Puebla del Río. La Puebla del Río era uno de los lugares importantes de compra y de venta de esclavos en la historia, la microhistoria de la sociedad andaluza, ¿vale? Y la venta de la negra era uno de los cargaderos. Y allí, en ese lugar donde estaba ese pequeño puerto, donde paraban los barcos y algunos clandestinamente vendían personas a otros que los compraban, allí era donde se montó la venta de la negra, que era una venta que la regentaban mujeres negras o mulatas y mulatas. Esa venta ha estado casi hasta principios del siglo XIX y ya desapareció con el tiempo. Pero vale, la historia sí nos da y los documentos nos cuentan cómo en ese lugar, pues, entre comillas, los señoritos de Sevilla y personajes importantes de la sociedad sevillana hacían sus fiestas y sus correrías sexuales. Sexuales, efectivamente. Lejos del poder de las policías de entonces, ¿no? En el centro de la ciudad de Sevilla. Aunque también lo hacían en el centro de la ciudad. Pero bueno, conocemos la historia por eso. Y porque aparece, y en los libros va apareciendo, en los mapas del 700, finales del 700, finales del 600, algunos de los mapas que reflejan esa... Y decía que era importante, en parte, creo yo, hay muchos relatos, pero uno de ellos donde vuelco toda la historia musical que se hacía en este país, protagonizada por población negra, mujeres y hombres negros que protagonizaban esa historia y anónimamente, en el caso de lo que es la música popular, pero también sorprendentemente en algo que no se ha dicho hasta ahora, como las casas, las poderosísimas casas, como los duques de Sidonia y la iglesia especialmente, deseaban y se nutrían de negras y negros para sus capillas musicales. Porque cantaba mejor que de ninguno, hecho, claro. Creo que era el sexto conde de Villa Sidonia, decide echar a todos los que tenía contratados, todos los músicos que tenía contratados en su capilla musical, para nutrirse exclusivamente de esclavos. Y se nutrían. Que esta es otra de las cosas que nos van demostrando la importancia que en la sociedad de nuestra tierra han tenido en las creaciones musicales, pero ya no digo, no solo las anónimas, sino entre comillas, la supuesta música culta, ¿no? Que se hacía en esas casas, importantísimas casas, ¿no? Entonces, este libro, una de las cosas que cuenta es esa importancia. Sí, esto que dice Jesús de este sitio en la venta de la negra donde se concentraban gente, muchos eran esclavos o libertos, pero eran negros que hacían la labor, el oficio de músicos en estas fiestas que se organizaban. Han dejado pues una huella indudable, ¿no? Sobre todo en la cuestión rítmica y yo creo también en la cuestión interpretativa. Estos músicos africanos, claro, no tenían la posibilidad de tocar esos instrumentos originales, como hemos traído aquí, por ejemplo, la cora o estos tambores originales que se tocaban en África, sino que tenían que reinterpretar con instrumentos que sí estaban bien vistos o que estaban disponibles en esa sociedad española del momento. Y uno de ellos
es esto lo vemos, todos conocemos la pandereta, ¿no? Y relacionamos directamente la pandereta con la Navidad, con los villancicos. Y bueno, aquí precisamente en Málaga, ¿no? Están las Verdiales, que es uno de los sitios donde se conserva. Son distintos modelos que se tocan técnicas de ejecución diferentes, más grandes y tal. Sí. Pero bueno, básicamente es el mismo instrumento, ¿no? Y es un instrumento muy curioso que a mí me parece muy importante porque ha servido de refugio para conservar muchos de los ritmos que los africanos no tenían otra manera de reproducir, ¿no? En sus djembés o sus tambores sabar o hecho cantidad de tambores diferentes que hay en África. Sin embargo, sí podían reproducir esa rítmica en distintos instrumentos que encontraban. Y uno de ellos, pues, era esta, ¿no? La pandereta. Este en concreto es un pandero brasileño, donde también ha ocurrido paralelamente lo que ocurrió aquí, que fue el refugio de músicas, de ritmos, que originalmente eran sobre todo de la costa atlántica de África y que se tocaban con tambores grandes y hoy día se siguen conservando en esto y hace como si fuera una orquesta solo, ¿no? Por ejemplo, puede una llevada de agudos, luego hace un tambor como si fuera más grave, el mismo tambor sacándole 2 tonos y otro toque de otro tambor que sería como la galleta, el agudo. Entonces así, por ejemplo, en Brasil se ha conservado el samba, ¿no? Y lo tiene todo ahí. Esto ocurre también en muchos ritmos, que lo que pasa es que ha ido desapareciendo aquí en Andalucía el uso de las panderetas, de los panderos, en el flamenco, pero se ve, ¿verdad, Jesús? En imágenes antiguas, eso ha recopilado muchos cuadros antiguos que se ven cómo están tocando los... yo creo que se me escucha bien, ¿no? Se escucha bien. Sí, y se está grabando entonces. Además, puedo hablar más fuerte. Y se ven en muchos cuadros cómo están tocando los negros las panderetas y siluetas así de bailes que pueden recordar también al tipo de danza de flamenco, ¿no? Con las manos arriba y tal. También otra cosa importante que se conservaba y que yo creo que nos ha llegado ese legado también es la manera de interpretación. La manera de interpretación a la hora de hacer la música, no un escenario y un público, sino hacer como se hace en África, que es una de las funciones sociales que cumple la música en África, que es muy participativa, que todo el mundo participa, no estamos aquí soltando lo nuestro y ustedes ahí. Entonces, voy a proponer que hagamos lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un homenaje y vamos a recrear eso. Entonces, simplemente con que estemos dando palmas, ta, 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 ya estamos todos dentro del concierto, ¿no? Eso. Mire, ya a alguno le sale la palma por tango, que es perfecto. Sí, ¿verdad? Eso, ya estamos todos aquí dentro. Y ahora, simplemente hacemos los coros de antifonía, que se hace mucho en África, que son los preguntas y respuestas. Se responde lo mismo, yo digo. Olele, yelele, olele, ya la la. Olele, yelele, olele, ya la la. Yelele, 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 lele, yele, yelele, yelele, la. Lele, yelele, yelele, lele, lele, yelele, yelele, la. Olele, yelele, olele, ya la la. Olele. Oye, el ole viene de allí. Ole viene de allí, ¿no? Pues, bueno, eso la verdad que no sé. Parece que alguna gente le busca esto de Allah, que tiene algo que ver también con los árabes. No sabría decirte, pero bueno, sí, esto que hemos hecho ahora
Esto es como se vivía la música en África, como se viviría seguramente también en la Venta de la Negra. Y la improvisación también. La improvisación, el unir todos el ritmo, y además que os sentís mejor ahora. Además que estáis más dentro, es una maravilla. Sí. Eso del que canta el mal espanta no es mentira, eso es puro. Y también otra cosa que me parece muy curiosa, que es el legado también que tenemos nosotros con esto, es lo del ritmo. El ritmo. Una de las condiciones que yo he visto en mis investigaciones por África, investigando ritmos y buscando similitudes con los ritmos del flamenco, sin ponernos muy técnicos, pero hay unos ritmos que son unos compases que son de 12 tiempos. Para nosotros los 12 tiempos son las alegrías, las bulerías, hay algunas cosas, las verdiales, que van también en 6, en 12. Tenemos como dos familias de ritmos, los de 3, ternarios, y los de 2, binarios. Una de las características especiales que se cumplen en la música de Andalucía es que hay muchos ritmos que van el 3 y el 2 juntos. Se puede contar en 3 o en 2. Y curiosamente, en el resto de Europa eso no existe. Sin embargo, en toda la costa africana, en el Sahel, hasta Angola, se encuentran muchos ritmos que cumplen esa condición, ¿no? Entonces yo creo que es una de las... Y si me dais 3 minutos, yo creo que lo podemos demostrar así, igual, tal como estamos, ¿no? Que tenemos aquí, sí, ¿no? Tenemos 3 minutos, vamos a vivirlo, vamos a intentarlo. No soy músico. ¿Hay músicos aquí? No, pues voy a demostrar que estáis equivocados. Vamos a hacer algo muy difícil, ¿vale? Vamos a hacer unas palmas que todos conocéis aquí, ¿no? Como las palmas de sevillana, ¿no? De 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ponemos la fenta en el 1. 1, 2, 3, 1. Vale, ahora aquí, ustedes paramos, seguimos ahí. 1, 2, 3, 1, 2. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Maravilla. Pues ya lo había hecho, un aplauso para ustedes. Esta condición que hemos visto aquí de llevar el 3 y el 2 a la vez, claro, esto sería como la estructura más básica, ¿no? Esto con tambores y dándole más lenguaje es una de las características que nosotros tenemos como herencia de estas rítmicas africanas. Y ya no tanto buscar el patrón en concreto, sino la manera de interpretar, como hemos hecho ahora, de unirnos todos, y la cuestión rítmica de llevar el 3 y el 2 ahí juntos. Y eso es lo que pasaría en la Venta de la Negra, digo yo. Oye, Manolo, gurumbé, ¿qué quiere decir? Gurumbé es una, como ha dicho antes Jesús también, es una de las danzas que hacían los africanos aquí en Andalucía y luego en todas las colonias. Aparece mucho en los libros de los dramaturgos del siglo del oro, ¿no? Que imaginamos que ellos lo que escribían es lo que escuchaban por la calle, ¿no? Igual que ha dicho Jesús antes, el sarambeque, el mandingoy, hay luego algunos bailes muy graciosos graciosos por la palabra, ¿no? Que la utilizamos hoy en día, pero no se sabe muy bien porque el yeye, el guirigay, ¿no? Que lo tenemos como, se formó un guirigay, y resulta que era una de esas danzas también, y el gurumbé era una de esas danzas también, y bueno, mis padres me pusieron Manuel, mis amigos Ballena, y yo me puse gurumbé. Eso es el 2, el 3 y el 7, todo junto. Hay una cosa, ya que estamos hablando de música, que es fundamental. Estábamos hablando al principio de las relaciones y los vínculos, y lo que tú haces, que me parece muy importante y no dejo de señalarlo, en qué medida das lugar a todo el mundo en un momento, el contemporáneo, donde todo el mundo quiere poner su piececito encima de los demás, y no entendemos que el conocimiento, como ya hemos visto aquí, la cultura forma parte de relaciones, unas que se van superponiendo, etcétera, etcétera. Tú tienes
y haces honor siempre a las relaciones de las personas que han pasado por tu vida, con las que te relacionas y han continuado también y forman parte de ese nutriente de tu trabajo. Este libro está en concreto dedicado a una persona que va a venir dentro de 15 días, exactamente, el día 18, vendrá a presentar aquí su libro disco en un showcase, como se llama ahora, que va a estar tocando un ratito y después va a estar charlando conmigo, que es Raúl Rodríguez, al que los que no suene el nombre es el famoso hijo de Martirio, de la más famosa Martirio, y que es precisamente en su doble condición de antropólogo y de músico, productor musical, desde que decide tocar en solitario, precisamente una de las personas que a través de su música y de su libro y de sus interpretaciones ha logrado de alguna manera revelar más cómo funcionan esas raíces y esos vínculos entre la música negra, la música flamenca y el mundo rockero, el mundo eléctrico contemporáneo, haciéndolo a la manera en que se produciría entonces. Tú le dedicas el libro a él, que va a sacar ahora, La Raíz Eléctrica. Os invito a todos ustedes a que vengáis el día 18 y terminaremos de contar esta historia. Pero cuéntame tú el vínculo ese con Raúl. Hay una vinculación entrañable y maravillosa. Somos de generaciones diferentes. Él y yo nos empezamos a conocer cuando era un niño, porque yo a sus padres sí los conocía de antes de que fueran ellos amigos, los conocía cada uno por su parte. Maribel y a Juan. A Maribel y a Juan. Y posteriormente... Que le gustaba mucho cantar fandango. Que el fandango, efectivamente. Y también de una tierra cercana al pueblo donde yo estuve de joven, un pueblecito, San Bartolomé de la Torre. Está muy cerca de Villanueva de los Castillejos y el Almendro, que fue donde me hice yo de joven, pasé ya en la etapa un poquito superior, más adulta. Y nos conocimos gracias a los encuentros del son cubano y el flamenco. Él descubre la riqueza, cuando ve tocando al guayabero, descubre la riqueza del instrumento que tocaba, un tres cubano. El tres cubano tocado por el guayabero. Los tres cubanos sabéis que es una guitarra que se usa en Cuba para hacer el son cubano, que se toca con púa. Son 6 cuerdas agrupadas de 2 en 2 y 2. Y todas metálicas, ¿no? Metálicas, efectivamente. Y se toca el traste similar al de la guitarra y se toca punteando esas 6 cuerdas dobles. 2, 2 y 2, ¿no? Entonces él se enamora de pequeño, se enamora de ese instrumento hasta el punto de que su mamá, en uno de los viajes que hizo a Cuba, le compra un 3 y se lo da. Desde entonces... Según me llega a mí la historia, es de Elías de Ochoa el que le regala el 3 a Raúl. Es posible si no, que fuera así. Sí. Porque, hombre, su mamá estaba muy cercana a todos los grandes autores de esos años, ¿no? Y el caso es que él se enamora viendo al guayabero, tocándolo en un pueblecito de Sevilla, en Lebrija, y a partir de ahí se empieza a utilizar ese instrumento y lo hace hasta el día de hoy. Es un instrumento único porque ya lo que se ha construido con un luthier sevillano, lo que ha construido es un 3 flamenco. Es decir, ha hecho la estructura, eso lo contará mucho mejor cuando venga aquí el 18, pero lo que era el 3 flamenco, la caja, la ha hecho parecida, similar a una de las primeras guitarras flamencas de un luthier granadino del siglo XIX, y después ha ido componiendo para arreglar un poco esa sintonía entre lo que es el sonido del 3 cubano y acoplarlo al sonido del 3 flamenco, utilizando otro tipo de cuerdas, pero el sistema es el mismo, 6 cuerdas dobles tocadas con punteo. Entonces, desde esos años, estamos hablando del año 95, tuvimos mucha relación, yo con sus padres, él era más joven, y ya más adultos, pues somos amigos que nos nutrimos comúnmente. Es decir, él se alimenta de mis trabajos y de mi biblioteca, y yo me alimento de lo que él hace también. Hay que, por seguir hilando ese vínculo, ese conocimiento previo de adolescente o de chavea, como se dice aquí en Málaga, con Santiago Bucerón, fíjate en que no desembocó después con los trabajos de Santiago, primero editando los discos allí de soneros cubanos, después convirtiéndose en Juan Perro, y Raúl terminó formando parte de su grupo, de su banda, en la Zarabanda, claro.
es que la historia de Santiago también es una historia bellísima, porque él, un rockero con disciplina anglosajona, va evolucionando en su proceso musical y descubre algo también en los años 90 que este hombre que está aquí, Fernando Ortiz, nos enseñó. Es decir, nosotros aquí en España tuvimos que aprender la historia de la negritud de nuestro pueblo gracias a grandes investigadores de América. En este caso, Fernando Ortiz, que fue uno de los grandes investigadores de las músicas negras en Cuba, que fue el que invitó a García Lorca en los años 30 a visitar Cuba, fue el que nos enseñó, y eso lo cuenta Santiago, gracias a ese hombre, nosotros pudimos conocer África. África ha estado semillas de aquí, ¿vale? Bien, pues tuvimos que ir a América para conocer África y conocer toda esa historia. Y también hay que entender que Cuba es una sociedad que está repoblada por esclavos africanos. Constantemente. A saber quiénes eran los últimos, los aborígenes indígenas y sevillanos, efectivamente. Y los últimos con grandes protagonistas en ese gran tráfico de esclavos. Piensa que solo en el siglo XIX, es decir, a partir de 1817, cuando ya estaba prohibido España, la reina María Cristina y su marido, el duque de Riánsare, habían firmado la ilegalidad del tráfico de esclavos. Entonces, en esa historia, ellos conscientemente fueron los grandes protagonistas de la entrada de más de 1 millón de personas en el tráfico ilegal de seres humanos que se introducen desde África a América, especialmente a Cuba. Especialmente a Cuba. A otros lugares de América también, Cuba, Brasil y Puerto Rico fueron... Mira, ahora que estabas hablando de Fernando Ortiz, que esta es una de las partes que tenemos siempre en las secciones del tercer piso, que pedimos a todos los autores y autoras que nos elijan 5 libros que forman parte, que hagan un ejercicio también de transparencia y también de recomendación, porque para eso sirven las librerías, para actuar como guía, o al menos servían desde hacía tiempo. Antes que todo lo dictara el algoritmo, como somos todavía de época analógica, le hemos pedido a Jesús, como no podía ser de otra manera, que nos diga sus 5D, y aquí tenemos una selección. Como casi todos están descatalogados, son difíciles de conseguir. Bueno, ustedes los pueden encontrar. Está mal que lo diga ya que es una librería, pero en toda colección y esas cosas aparecen. En fin, voy a ir sacando cada uno de ellos y tú simplemente me dices. Empezamos por este que ya lo habías nombrado, El Songorocosongo, de Nicolás Guillén. Este libro, que yo no sé si además si era esta edición de Losada o sí, era una edición de Losada en esos años, sí. Argentina, ¿Quién es Nicolás Guillén? ¿Por qué? ¿Cómo apareció en tu vida? Era uno de los poetas negros que empezaron a hacer poesía que se podía cantar, podríamos decir. Songorocosongo. Nada más que el nombre, el título, uno de su era de una musicalidad tremenda. De hecho, muchos de los nombres importantes de la música, como la mujer de Belén, ¿cómo se llama esta? Ana Belén. Sí. ¿No? Ana Belén tiene una versión de una de las poesías de Nicolás Guillén, muy linda, y otros más, ¿no? Hemos dicho que es cubano. Cubano, sí, cubano. Sí, Nicolás Guillén es cubano. Y entonces esa poesía nos llegaba con mucha intensidad, hasta el punto, yo cuando pequeño tocaba la guitarra un poquito, y también hice algunas versiones de algunos de los poemas. Voy sin rumbo caminando, voy sin pasta caminando, al que yo coja y atrape caminando, a ese me lo como, me lo bebo, me lo como, caminando. Ese era uno de los poemas de muchos de los libros que cuando éramos pequeños se nos iban quedando, y en las versiones esas muy rústicas que hacíamos entonces, pues los cantábamos. Por eso para mí ha sido uno de los que nos descubrió la negritud en la poesía. Después, evidentemente, habla de Fernando Ortiz, que tenemos aquí varios. Vamos a empezar por este libro, que también me lo ha elegido Raúl en su sesión. Tú has dicho también, esta es la Biblia, los negros curros. Aprovecho para contar qué son los negros curros, ya de una manera así sucinta. ¿Qué son los negros curros? Bueno, es un trabajo que hizo este hombre, Fernando Ortiz, que ya digo que fue el que nos acercó mucha de nuestra propia historia. Antropólogo. Sí, antropólogo, estudioso de mucha... en sus inicios
era un abogado que tenía otros conocimientos y otras historias relacionadas con la gente mala en la sociedad, pero fue evolucionando hasta asentarse en el estudio que le ocupó casi toda su vida, de la historia de los negros en Cuba. Entonces, este fue uno de sus últimos, el último trabajo, que no lo terminó, donde habla de un comportamiento de una pequeña parte de la sociedad cubana negra del siglo XIX, que él dice que provenía de la historia de la Sevilla del siglo XVI y XVII, de los pícaros y de la gente más peligrosa de la sociedad, y que los negros que empezaban a ser libres copiaban la jerga, la forma de hablar, se hablaban en un argot que se entendían entre ellos, es lo que ocurre en muchas sociedades actuales. Se copiaban la forma de andar, una forma chulesca, copiaban lo de la vestimenta. Ese vacile barrial, exactamente, de suburbio que te hace poner, que todavía sigue. Que todavía existe. Vemos en Estados Unidos si lo veía toda la estética del Bronx. Es una típica pose, se dan de luces, un pintor vasco que ilustró las imágenes que había del siglo XIX de lo que era la tipología del negro curro. Camisa de lunares, su pañuelito, su navajita, y también posteriormente sus cantes. También hacían sus cantes y sus bailes que formaban parte, dentro de toda esa simbología que tenía esta parte de la sociedad cubana, de algo muy importante, de una sociedad secreta, los abacuás, que eran los que mantenían desde el Calabar, desde África, mantenían tradiciones, su lengua y sus actos, donde principalmente lo hacían como solidaridad entre ellos, pero que la sociedad de entonces, muy represiva, porque Cuba estamos hablando del siglo XIX, Cuba estaba iniciando movimientos importantes de mucha parte de la sociedad por la independencia de su país. Y los que, entre comillas, más sufrieron fueron esta gente, los negros, y los negros abacuás, los negros curros, que de nuevo fueron, si no lo liquidaban, fueron muy diezmados. Fueron como presos, se los trajeron a la península ibérica. Y aquí hay historias que se desconocen, pero que los libros las cuentan. Una de ellas es cómo la Hermandad de los Negros de Sevilla ya se había quedado sin negros en Sevilla, llevaba 70 años sin procesionar, más de 70 años sin salir en procesión, pero las cabezas de entonces que regían esa iglesia, parte de la iglesia, vieron cómo las cárceles de Sevilla y otras del sur de España se llenaban de esclavos, de presos negros que venían de Cuba por la lucha por la independencia de su país. ¿Qué hacen? Y eso no lo cuentan el documental de los negros que ha hecho la Hermandad de los Negros de Sevilla. Es un documental con una tendencia un poquito de qué buenos fuimos, efectivamente. Claro. No lo cuentan, pero ¿qué hacen? Sacan a esos negros con las cadenas y los obligan a procesionar, y vuelve a salir esa procesión gracias a esos presos negros que nutrían las cárceles españolas. Había otro caso también que cuento en el primer libro, de cómo personajes desconocidos, porque no se conoce todavía, a esos presos que venían como presos aquí a cumplir su condena, los sacaban de la cárcel y los llevaban a la ferrería de Marbella y a la ferrería del Pedroso, en la Sierra Norte de Sevilla, a morir, a trabajar para privados y a morir. La propia reina, entonces Isabel II, en un documento que firma, dice, han terminado su proceso de cárcel, no sé qué, vale, pues que se les impida volver a Cuba. Entonces los echaban, pero aquí se morían. Así, en esa medalla de honor que tienen la grande gente maligna de la sociedad, se distinguen nuestros últimos jerarcas de la monarquía. Otro de Fernando Ortiz, donde vemos aquí que es un señor blanco y se llama Ortiz, o sea que... Esos son 2 tomos, son
Eso además están editados aquí en España, esta portada. Los instrumentos de la música afrocubana. Esto es una serie de libros donde se hace repaso a todos y cada uno de los instrumentos. Es un trabajo extensísimo el de este hombre, ya digo, en su etapa madura, porque hay cosas más anteriores que no son tanto, pero en su etapa madura sí está dedicado a toda esta historia de Pomero. Y aquí nos cuentan con imágenes ilustradas la enorme cantidad de instrumentos que tienen que ver con la historia de los negros. Sí, además hay muchas cosas que a mí me ha costado, por ejemplo, encontrar en bibliografía de instrumentación africana. Y claro, él, como cuando hizo ese trabajo, era principio del siglo XX, ¿no? Primera mitad del siglo XX. Sí. Que todavía existían un montón de rasgos folclóricos que han ido desapareciendo a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que en Cuba mismo algunas personas desconocen y se pueden encontrar ahí en este libro. Es muy interesante, sí. Otro libro, La imagen de los negros en el Teatro del Siglo de Oro, de Baltasar Fra Molinero. Esta es las referencias actuales más importantes que hay, donde la riqueza de su contenido te enseña la enorme cantidad. Este hombre fue el que me descubrió a mí, la enorme cantidad, ya recopilada por él, de danza de investigaciones y de datos que existían. Efectivamente. Es un hombre que actualmente es profesor en una universidad de Estados Unidos, lleva así la inmensa mayoría de su vida allí, como profesor allí, desde aquí de España, del norte de España, y Baltasar Fra Molinero, aparte de ese libro, que yo digo que para mí ha sido imprescindible, porque es el que te enseña cómo, y esas músicas de preguntas y respuestas que hemos hecho ahí al principio, cómo ya en el siglo XVII se estaban haciendo aquí, en poemas de gente importante de la época, Lope de Vega entre ellos, pero además este hombre tuvo la fortaleza de descubrirnos a la primera escritora afro-hispana que se conoce, Chicaba, es un nombre originario, Sor Teresa Juliana de Santo Domingo, el nombre que le pusieron aquí. Nos quedamos con Chicaba. Chicaba llegó capturada, como era la inmensa mayoría, estos grandes hombres del tráfico de seres humanos, principalmente capturaban a mujeres y a niños. O sea, estos valientes hombres no era eso lo que iban a los sitios y así se los vendían. Y llegó aquí con 7 años, llegó a Sevilla, de allí pasó con otros señores, con duque, etcétera, a Salamanca. En Salamanca. Estás hablando del siglo XVI. 1700 y algo. Siglo XVIII. Vale. 1700 y algo. Y allí esta mujer la mete como en un convento, la mete en esta familia noble, en un convento como, podríamos decir, ayudante de las monjas, ¿vale? Como una mujer que tenía que ayudar y que tenía que hacer. Esta mujer en su vida consiguió, en una vida horrorosa, consiguió centrarse y concentrarse y hacer unos poemas bellísimos que algunos piensan, Fra Molinero entre ellos, que entraba en trance, que hacía actos como los que se hacían en las comunidades negras en África, con Jesucristo. Para ella su amor y sus poemas son de un amor profundo con Jesucristo. Hombre, esto es un elemento también que no quiero abrir ese melón, que es precisamente aquí hace un estudio de etnobotánica o lo plantea con el arroz, pero evidentemente ellos tenían también sus plantas con las cuales entraban en trance y era una cosa común y forma parte, y la música y la danza son de las primeras manifestaciones. Hay algo que tú pones en el libro, también ahora que estabas hablando de Chicaba, ¿no? Sí. De manifiesto, no todos eran analfabetos, es decir, el nivel tan enorme de sofisticación de muchísimas de las culturas y las civilizaciones negras que existían ya allí en África, y que se traen a gente que básicamente lo que hace es mejorar lo que existe y acaban convirtiéndose en orfebres, artesanos, en todo tipo de artistas. Ya sucedió también en la España colonial, en América, exactamente. Los pintores post-velasqueños eran todos indígenas y eran fabulosos. Y eso es una cosa que pone de manifiesto aquí. Simplemente dame un comentario de este último libro antes, porque ya nos estamos acercando. Y no nos jaló él que nos descubre
Lino Calvo lo descubre con este libro, mucho antes de que otro lo hiciera. Lino Calvo es cubano, pero de origen gallego, uno de los grandes escritores, y esta obra, El Negrero, nos descubre a un malagueño tremendo, nos descubre al blanco, a Pedro Fernández de la Trava, que era el negrero ya en el siglo... Este fue uno de los que nutrió con una enorme cantidad de seres humanos cuando ya era ilegal el tráfico de esclavos, y se enriqueció hasta niveles de nutrió, digo, las islas de América y el continente americano. Este fue uno de los grandes negreros de la última época moderna de España, y de los personajes más, entre comillas, siniestros. Como tú contabas al principio, también fue el que hizo lo posible y lo imposible por cargarse al gobierno de entonces, y para que volviera, porque se había prohibido ya el tráfico de esclavos y la esclavitud casi en Cuba, para que volviera otra vez al poder, y quitó a Espartero y a toda la gente que estaban gobernando, y otra vez volvieron, entre ellos la regente y su marido, el duque de Rianzare, María Cristina de Borbón, que fueron también, junto con él y con otro personaje que abordo en un libro que se llama El Negrero de Puente Genil, que era el íntimo, era el duque de Rianzare, el segundo marido de María Cristina de Borbón, después de Fernando VII. Era un militar de la protección de Palacio, tenía otro amigo que era de Puente Genil, otro militar, y entonces cuando empiezan a descubrir lo fácil que era ganar dinero traficando con seres humanos, manda a su amigo a Cuba, y es el testaferro de la pareja real, y que empieza a nutrir de dinero del tráfico de esclavos a esa pareja real. Y en algunos casos a pedir directamente que se le mande, le decía Parejo, que es el nombre del negrero de Puente Genil, que le mande algunas esclavas que tengan cierta edad para unos amigos de la corte para que ellos las puedan disfrutar. Esa es una de las cosas, pero no solo esa. O sea, los documentos, y este es el libro, El Negrero de Puente Genil, dice uno de los documentos descubiertos recientemente. Dice, le habla el duque de Rianzare, el consorte de María Cristina de Borbón, le habla a su hombre en Cuba, a Antonio Juan Parejo Cañedo, el negrero de Puente Genil, y le dice, supongamos que va un capitán general amigo y que está en prestarse a ser ciego por un par de semestres y que nos deja entrar negros. ¿Qué te parece este plan? Si como creo que te parece bueno, ¿cómo se puede ejecutar? ¿Qué es mejor? ¿Ir a comprar los negros o ajustarse con un par de negreros que nos den un tanto por ciento en los negros que se le permitan entrar en Cuba? Reflexiónalo bien, le dice, y no dejes de contestar inmediatamente, pues las cosas las podemos hacer en grande y bajo buenos auspicios. Tú fíjate... Estos son como las escuchas estas que después tenemos ahora. Hay que ver que siempre hay un Borbón metido. Después no nos asombramos, pero es que la poquita historia que sabemos, ellos se han encargado de borrarla un poquito. Nos estamos acercando a la hora donde ya los compañeros nos dicen, oiga, que cerramos de hecho ya es la hora, cerramos la librería. A mí me gustaría, porque esto es inagotable, yo te invitaré para otro momento, dentro de nada ya nos podemos subir arriba y hacer podcast y tú y yo enrollarnos todo lo que nos dé la gana, pero creo que es mejor, como siempre, terminar como empezamos, con el círculo de la música, que como ya ha demostrado Manolo, que une los corazones. Y ustedes cuando terminan, no sé cuánto, pues ya hacen un aplauso extensivo aquí a nuestro amigo Jesús, y después, si tienen a bien, se gastan los dineros y les piden que él firma muy bien, que tiene un dibujo. Mire, se ha traído los Rotring de todos los colores y tal. Vamos. Bueno, este instrumento lo presento, que no lo presenté antes, empezamos con él. La cora es un arpa africano de la región mandinka, de Senegal, Gambia, Mali, se toca en varios países. Y bueno, lo que hemos hecho es ponerle una afinación flamenca,
para que suene. Muchísimas gracias, Manolo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos ustedes.